Tras una vertiginosa caída producto de la pandemia, en los primeros 5 meses de este año, 5 o 6 meses de 2022, se ha producido un repunte importante a nivel del turismo en todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa en Uruguay y ya para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto al ministro de Turismo. Estamos hablando de Tabaré Viera. Un placer que estés con nosotros en estos momentos en Ciudad Viva. Buenos días, el gusto es mío y bueno, estoy encantado de estar nuevamente acá. Bien, una caída vertiginosa y una subida que por lo menos a nivel mundial no ha llegado al 50% de lo que era prepandemia, ¿no? Sí. Cuando el mundo se movía mucho más. ¿Cómo es la situación de Uruguay en un sector que además fue muy golpeado, con gente que ha quedado por el camino? No sé qué datos tienen ustedes. Sí, seguramente el sector del turismo es innegable la importancia que tiene en el mundo entero, en la economía, en la generación de empleos, particularmente en nuestro país, en Uruguay. Ha llegado a ser más del 8% del Producto Bruto. Es como uno de los primeros, el segundo o el tercer producto exportable del país, ¿no? En materia de generación de productos. Eso en el 2019, ¿no? En realidad fue antes, el pico fue en el 2017, en el 2018 había ya caído algo. Pero bueno, llegó a ser eso, ¿no? Así que ese es un buen objetivo, volver por lo menos a las cifras de 2017. ¿Y cómo estamos hoy? Sobre todo es importante por la generación de empleo. Más de 100.000 empleos genera este producto, ¿no? Porque hay otros productos que de pronto son más en montos de millones de dólares de exportaciones, pero no generan tanto empleo. Tiene un efecto multiplicador que uno lo ve. Y si había alguna duda de la importancia del turismo, creo que con la ausencia de actividad o la baja de actividad, sí, ausencia prácticamente que hubo en estos 2 años de pandemia, quedó claro. Entonces, ahora pasada lo más grave de la pandemia, con la apertura de fronteras a partir de noviembre del año pasado, no hace un año todavía, que comenzaron, no solamente que empezamos nosotros a abrir fronteras, pero que no tuvimos a los vecinos tan abiertos hasta avanzado enero, diría yo. Comenzó una etapa de recuperación que la verdad ha sido más lenta de lo que esperábamos. Fruto de muchas cosas. Primero, de cambios profundos que ha tenido el mundo, cambios de hábitos, cambios de gustos de los propios turistas, de la gente que está saliendo de su encierro, si bien con muchas ganas, pero buscando a veces otras cosas, con un mundo con otras complicaciones, la guerra, una inflación que genera y que de alguna manera nos impacta, la situación regional, la pérdida de competitividad con Argentina por el tipo de cambio que hace que esté muy barata y al revés muy caro Uruguay para ellos. Van muchos argentinos, van muchos uruguayos para allá, vienen muy pocos argentinos. Vienen menos. Poca conectividad. Vienen menos. Y la conectividad muy bien. Y un dólar más bajo. Exactamente. Que también hace que también uno pueda viajar un dólar más bajo. Costos más altos y un dólar más bajo. Entonces, todo eso impacta, pero venimos... Si uno mira la gráfica, el Ministerio tiene datos incluso publicados en su página trimestrales, vemos claramente con el inicio de una recuperación, la tendencia es a una recuperación y a esta altura, cerrado el primer semestre, ahora el 30 estamos cerrando el primer semestre, el tercer trimestre, pero la tendencia es a la recuperación. En el primer semestre ingresaron cifras redondas 1 millón de turistas, con un gasto muy importante, porque si bien han sido menos todavía que lo que era prepandemia, evidentemente es la primera mitad del año no es en la que viajan más. La que viaja más la gente es a partir del 4º trimestre. De cualquier manera, tuvimos un inicio de año que fue que creo que va a ser mucho mejor ahora, porque recuerden ustedes que ha empezado enero, que venía una temporada bastante linda, vino el Omicron y toda la nueva ola de contagios y una cantidad de
bajas de reservas importantes y después del 15 de enero comenzó a llover. O sea, tuvimos un verano también complejo, atípico. ¿Y cómo se está planificando? ¿Cómo se está planificando esa recuperación? ¿Cómo se está trabajando en el sector? No sé cómo estamos con Argentina, si se sigue complicando, por ejemplo, la avenida de Argentinos, más allá de la situación cambiaria que ya de por sí complica que vengan menos argentinos, en cuanto a las exigencias que se mantiene de exigir PCR si no se tienen vacunas. ¿Cuál es la planificación? Eso yo creo que ha mejorado muchísimo. Hoy para ingresar al Uruguay solamente se exige las vacunas. Ajá. O sea que aquel que tenga el plan de vacunas completo solo muestra y ingresa. Se eliminó la declaración jurada online, que era todo un problema, la gente tenía dificultades de hacerla, muchos llegaban a los pasos de fronteras, no la habían hecho, lo tenían que hacer allí, eso era uno de los problemas en los trancazos. Pero además Argentina también lo eliminó, por ejemplo, y Brasil también, entonces tenemos similares medidas. Y solo se exige PCR en el caso de alguien que venga sin vacunación. Es decir, lo obligatorio es la vacunación para ingresar. Nosotros estamos trabajando con lanzamientos por temporadas. Ahora acabamos de lanzar la temporada de primavera y allí está basada básicamente, el mensaje es hacer una pausa para aprovechar en esta época, sobre todo los fines de semana. Promoción que tiene que ver con la publicidad, tanto para el mercado interno como para el regional, y que tiene que ver además con las distintas formas de difundir y de promover el país y el turismo, que tiene que ver básicamente con la participación en ferias importantes. Ahora, a partir del 1 está la principal feria regional de turismo internacional, que es la FIT de Buenos Aires. Allí estará Uruguay con su stand, con operadores, con gobiernos departamentales que nos acompañan, generalmente, Montevideo, Maldonado, Colonia y algunos otros departamentos de Rocha están siempre presentes, y operadores privados que ya van haciendo, porque estas ferias tienen un par de días de abierta a todo público y un par de días que es especializada para los que están en el tema turístico, operadores. Y es allí donde se está apuntando, pienso en el caso de Argentina. Es el público de Argentina, que obviamente siempre ha sido como nuestro principal visitante y turista, pero pensando en la situación de Argentina, siguen apuntando a estos ciudadanos. La estrategia es no descuidar a Argentina porque siguen viniendo a Argentina. Seguimos apostando a las fortalezas que tiene Uruguay. Pese a la diferencia cambiaria, los argentinos les gusta venir a Uruguay, sobre todo quienes pueden pagar, y hay muchos que pueden pagar. Entonces, Uruguay les ofrece, y sobre todo a partir de esta época, calidad de servicios, diversidad, seguridad sanitaria, entre otras, y en definitiva sigue siendo y va a seguir siendo, estimo yo, por un buen tiempo, el principal mercado de Uruguay. En el primer trimestre, 62% de los turistas que nos visitaron fueron de origen argentino. Y en el invierno, que ellos además tienen una fuerte promoción y una fuerte oferta de turismo de invierno, ¿no? Con la nieve, con el sur de Argentina, etcétera. Pero bueno, aún en invierno, más del 40% también han sido argentinos. Entonces, no dejamos de apostar a Argentina. ¿Se piensa alguna medida más? Pero estamos trabajando fuertemente para incrementar otros mercados, particularmente Brasil. Ajá. Brasil creo que nos ofrece una inmensa oportunidad de crecer, con Río Grande do Sul, con 12 millones de habitantes al lado, y diría hasta San Pablo. Y allí trabajamos no solamente con ferias que sí participamos, como participamos de la Feria de Gramado, como participamos de la Feria de la Expo Inter en Río Grande do Sul, también con workshops y rondas de negocios. Hicimos una en San Pablo, hicimos una en Porto Alegre. ¿Y hay respuesta? Es decir, ¿están pensando además desde el gobierno alguna otra medida para impulsar, digamos, que venga gente, que se recupere? Sí, estamos permanentemente pensando y trabajando además con los sectores privados, ¿no? Con la Cámara Uruguaya de Turismo y con algunas la Asociación de Organizadores de Eventos, AUDOCA,
porque por allí apostamos fuerte al turismo reunión, al turismo congresos. En este momento, por ejemplo, está el ministerio y está encabezado a la delegación por el propio subsecretario en Galicia, en el mayor evento de termalismo del mundo, que se hace este año en Galicia. Y allí estamos participando, promoviendo Uruguay junto a gente de Salto y de Paysandú, del Destino Termas, que bueno, los invitamos y han ido con nosotros, gente del gobierno, gente de operadores privados, pero además preparando la propuesta de Uruguay como sede para el próximo Congreso. Traer gente para congresos es un tipo de turismo que rinde más que muchos otros. Y Montevideo quizás es uno de los más beneficiados con Punta del Este, Montevideo, ¿no? Con Maldonado, sin duda. Exacto. Usted es un hombre político. Hace un año y un mes, lo estábamos recordando antes de comenzar la entrevista, que bueno, ejerce en el Ministerio de Turismo, pero no deja de ser un hombre político. Y quiero preguntarle algo sobre el Partido Colorado, ¿no? Digo, porque sí, claro, ya parece que en el Partido Nacional largan algunas candidaturas. Y le quería preguntar sobre el Partido Colorado, ¿no? Pensando, por ejemplo, además que una de las personas que más es mencionada cuando se hacen sondeos de opinión es en el caso, por ejemplo, de Bordaberry, que no está activo. Sí. ¿Cómo manejan eso al interior del Partido Colorado? El Partido Colorado hoy no se manejan candidaturas, es notorio. No hay candidatos porque, bueno, nadie se ha candidatado aún, ni nadie ha candidatado a alguien. Pero en definitiva no es por casualidad y no es retórica lo que voy a decir. No son tiempos de candidaturas. Yo sé que es una frase bastante conocida, repetida, pero sí, es verdad, porque nosotros estamos en el gobierno. Es distinto periodo pasado, por ejemplo, que estábamos en la oposición. Nosotros estamos en el gobierno, tenemos una responsabilidad de gobierno y tenemos todavía medio periodo por delante para que además figuras representativas del partido hagan su gestión, porque es a partir de la gestión que la gente, bueno, considera quienes tienen condiciones para... Claro, pero el Partido Nacional también está en la gestión y en una primera... Será su estrategia. Mano y ya se manejan algunos. Pero eso yo no opino, porque será su estrategia. De hecho, la mayoría piensa que se apuran, pero esa será su estrategia. El Partido Colorado hoy no está en tema de candidaturas, ninguno de sus sectores. Se habla de Pedro Bordaberry, pero él mismo ha dicho que no. Bueno, en todo caso lo irá a decidir, pero él no. Y en el caso de Ballistas tampoco se está trabajando en esto porque la creación... Nosotros creemos que hay un timing, que primero tenemos que volver a tratar, a renegociar en base a lo que ha sido la experiencia de este periodo, la coalición de gobierno, la coalición republicana, que a todas luces parece mostrar la necesidad de continuar con la misma. Pero bueno, con esa experiencia debemos discutir algunos temas, cómo vamos a fortalecer a esa coalición con una institucionalidad mayor. La idea es dar un paso. Desde Ballistas están pensando en institucionalizar o formalizar la coalición como tal. Institucionalizar no como partido, Ajá. Sí como coalición, pero con reglas de juego más claras, más específicas, con instancias de diálogo u órganos, como por ejemplo una mesa política, que creo que le falta, y decidir algunas cosas bien importantes, que si la coalición va a seguir en el ámbito nacional o también va a ir al ámbito departamental. Yo creo que debe ser coalición en todo el país, en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal. Y en ese sentido hay mucho para trabajar y organizar. ¿Se está hablando ya? Después de eso... ¿Se está hablando de esa posibilidad? Informalmente, diría yo. Tenemos que ir a una instancia, tal vez más a fin de año o a principio del año que viene, porque falta mucho todavía. Después recién de resolver eso, creo que el Partido Colorado tendrá que ocuparse de las candidaturas. ¿Y el Ballistas le gustaría...? Y en ese sentido, bueno, nosotros vamos a trabajar, vamos a tener nuestra expresión electoral, sin duda, elecciones, listas
al Senado, a diputados, queremos mejorar nuestro posicionamiento dentro de la coalición y bueno, y en base a eso después los sectores se organizarán y vamos a definir seguramente con quien esté mejor, que hoy es fácil de resolver, quien esté mejor en la opinión pública, quien tenga mejor imagen, quien tenga más posibilidades, con los que estén en la arena, de esas incógnitas que por ahí están. Se va a resolver en su debido momento, que yo diría que va a ser sobre el segundo semestre por lo menos del año que viene. Le pregunto lo siguiente porque, por ejemplo, dentro de las personas que están en la gestión en el primer nivel, estoy hablando de el ministro Adrián Peña, estoy hablando de Robert Silva, son nombres que se manejan, el suyo propio. Ballistas va a tener su candidato, ¿piensa usted? Sí. ¿Usted le interesaría estar dentro de esos nombres? Yo no lo estoy considerando, creo que no son temas personales y como le dije ya antes, no estamos en esa Los políticos instancia. siempre están. Los políticos siempre están. No, a ver, un político no diría la verdad, sino dice que sería un honor y que le encantaría ser candidato de su partido. Pero creo que no se trata de eso, sino se trata de que en su momento vamos a decidir, una vez que estén las otras cosas resueltas, quién puede representarnos mejor y cómo va a estar la interna del partido, que yo creo que todavía va a tener sus propios movimientos, porque los candidatos no son los mismos del periodo pasado, porque hoy hay una vida interna muy rica en el partido, con una juventud muy fuerte, con mucha actividad. La Secretaría General del doctor Sanguinetti le ha dado mucha vida y sobre todo un clima de trabajo interno en el partido que es muy sano, que es muy bueno, Claro. que es de muy buena relación. Entonces, las candidaturas a veces también tienen que ver no solo con los sectores, sino con los acuerdos que se puedan hacer y más allá de eso, las distintas expresiones que tendrán los sectores al Parlamento. Ya tenemos que cerrar. Solo una preguntita más al cierre. ¿Cómo ha seguido este episodio que involucra a la jefatura de custodia de la presidencia? La reacción, no sé si se ha trabajado, si se ha abordado a nivel de los diferentes partidos, sobre todo del gabinete. ¿Cómo se ve? ¿Con preocupación? Sí, obviamente que nos sorprendió la noticia, que no es una buena noticia tampoco, como lo sorprendió el propio presidente de la República, por lo que él ha manifestado. No es bueno y creo que de cada hecho hay que tomar enseñanzas. Yo cuando salgo de Uruguay y escucho lo que opinan afuera de los uruguayos y cómo nos ven, como una república, y creo que esto también hay que destacar, aún en este evento desgraciado, realmente funcionó la república en cuanto a la separación de poderes y en cuanto a la plena democracia y a la libertad que tienen las autoridades de investigar aún en la intimidad cercana de un presidente, ¿no es verdad? Sin ninguna injerencia de nadie. Pero de todo hay que sacar enseñanzas y seguir fortaleciendo, porque la democracia siempre hay que trabajarla y la república hay que siempre cuidarla. Y en ese sentido creo que hay que avanzar en los cuidados y en la reglamentación en cuanto a temas como el de la custodia presidencial, que no es poca cosa. Tabaré Viera, ministro de Turismo, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, yo soy el agradecido. Bien.